Direccionamiento IP versión 6. IP versión 6 ha estado en desarrollo desde los 90s debido al agotamiento de las direcciones IPv4. Para prevenir el agotamiento, el IEEE ha adoptado diversas técnicas, sin embargo el agotamiento es inminente. Para ello se han publicado informes acerca del agotamiento de las direcciones IPv4 y de cómo transitar al direccionamiento IPv6. Por ello nos debemos de preparar para esa transición. En esta imagen podemos ver la asignación de bloques en IPv4 que ha ido disminuyendo desde el 2015 y los bloques de IPv6 que se han asignado a México, los cuales han ido aumentando desde el 2008 hasta este año, el 2020. Esta información nos los proporciona NIC México, que es el organismo que administra el crecimiento de Internet de México, entre otras funciones. A nivel mundial, el IANA administra la asignación de direcciones IP y de los nombres de dominio, entre otras funciones. Esta delegación, a su vez, delega la administración en 5 regiones que se denominan registros regionales de Internet. Tenemos aquí la NIC, el ARIN para América del Norte, el RIPEN, AFRINIC y el APNIC. En el caso de nosotros nos toca la administración bajo la NIC para Latinoamérica y el Caribe. El IANA le asigna un pool de direcciones a la NIC, que a su vez le proporciona unas direcciones a NIC México, que es el encargado de la administración de todos estos recursos de Internet en México. Bien, las direcciones IP versión 6 son direcciones de 128 bits representadas como 32 dígitos hexadecimales. Utilizan 2 puntos para separar entradas de una serie de hexadecimales de 16 bits, es decir, 4 números en hexadecimal. Los ceros iniciales en un campo son opcionales. Los campos de ceros sucesivos se pueden representar como 2 puntos solamente una vez por dirección. Aquí podemos ver algo que le llamamos a veces un sexteto. Sexteto porque cada uno de estos números está en hexadecimal y son representados por 4 bits. Entonces tengo 4 bits, 8 bits, 12 bits, 16 bits. Por eso a veces a esto se le llama sextetos. Y estos son 8 grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sextetos. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con las direcciones IPv6. Las direcciones se pueden resumir, recordemos las reglas que acabamos de revisar. Los ceros del lado izquierdo pueden ser omitidos, ceros del lado izquierdo se omiten, ceros del lado izquierdo se omiten, ceros del lado izquierdo se omiten, los ceros del lado derecho no se pueden omitir, tienen que ser colocados. Y finalmente la regla de ceros sucesivos pueden ser representados con 2 puntos solamente una vez. En esta dirección tenemos que se pasó E3D7, se pasó igual. Aquí tenemos ceros sucesivos, los representamos como 2 puntos. Aquí no podemos quitar nada. En C8 eliminamos los ceros de la izquierda. Aquí eliminamos los ceros de la izquierda. Tuvimos que dejar el cero de la derecha, no se puede omitir. Y este cero está del lado derecho, tampoco puede ser omitido. En el caso de la dirección de abajo, 3FF se pasó igual. Se omitió el primer cero, se omitieron los 3 ceros de la izquierda, se utilizó 2 puntos, se omitió el cero de la izquierda y aquí no se omite este cero porque está del lado derecho y estos ceros también están del lado derecho. Esta es una forma resumida de escribir las direcciones. En IP versión 6 la longitud del prefijo identifica la porción de red y la porción de host. En la imagen se usa el prefijo diagonal 64 con 64 bits para identificador de la red y 64 bits para identificador del host. Aquí podemos ver en esta dirección que estos primeros 64 bits representan a la red, aquí se puede ver, y los siguientes 64 bits representan al host. IPv6 es la evolución de IP versión 4. La simplicidad de encabezados y su funcionamiento significa la reducción de gastos operativos, es decir, son más fáciles de procesar. Las funciones de seguridad de IPsec incorporadas posibilitan prácticas de seguridad más sencillas. Anteriormente, en IP versión 4 se tenía que ir agregando como funciones adicionales. Las funciones de configuración automática de direcciones ofrecen conectividad plug and play y los hosts pueden tener múltiples direcciones IP versión 6. Algunas ventajas: hay eficacia en el enrutamiento, ya no existen los broadcasts en IP versión 6, no hay necesidad de estar verificando los paquetes cada vez que llegan, mecanismos de encabezado de sección más simples y eficaces y rótulos en el flujo en función del procesamiento sin necesidad de abrir el paquete interno de transporte para identificar los flujos de tráfico. Tenemos flujos de tráfico en el caso de
llamadas, videoconferencias, juegos en tiempo real. En esta tabla podemos ver una comparación entre las direcciones IP versión 4 e IP versión 6. En el caso de las direcciones públicas ya habíamos dicho que en IP versión 4 se utilizan las direcciones de clase A, B y C. En el caso de IP versión 6 se denominan unicast global y estas se están asignando en el rango 2000/3. El direccionamiento privado en IP versión 4 inicia en la red 10, 172.16 y 192.168. Para salir se tiene que hacer una traducción de direcciones privadas a direcciones públicas para ir a Internet. En el caso de IP versión 6, las direcciones privadas se denominan Unique Local Unicast y todas inician con FD y solamente son de uso local, a menos que se utilice para ello NAT. Las direcciones de broadcast no existen en IP versión 6, pero sí existen las direcciones de multicast, las cuales se utilizan en el rango FF00/8. Las direcciones de enlace local como tal no existen en IP versión 4. En el caso de IP versión 6 inician con FE8, FE9, FEA y FEB. Las direcciones de Anycast no existen en IP versión 4 y en el caso de IP versión 6 permiten enviar tráfico a la interfaz más cercana dentro de un grupo en una red local. Bien, vamos a revisar las direcciones de Unicast global. Cada organización que desee conectarse a Internet en IPv6 debe usar una dirección de Unicast global, la cual debe ser contratada con un proveedor del servicio de Internet. Recordemos que las direcciones se asignan a los registros regionales de Internet, a los RIR, de cada zona con un prefijo /23. Estas a su vez son repartidas a los proveedores del servicio de Internet con una /32 y finalmente se asignan a los usuarios o a los clientes con una /48 o /64. En este esquema es más fácil verlo. Lo que se asigna a los RIR, hasta /23, al proveedor del servicio de Internet y finalmente lo que se le proporciona al cliente de una red. Esto va a identificar a la red y estos 64 bits van a identificar a cada uno de los hosts en la red. Las direcciones privadas en IP versión 6 se denominan Unique Local Unicast e inician con FD, las cuales no se enrutan a menos que se use para ello NAT. Estas seleccionan un identificador global de 40 bits. Aquí tenemos que inician con FD, los 40 bits que ha seleccionado, y 16 bits para un campo de subred, es decir, aquí se pueden hacer subredes, y finalmente 64 bits para identificar a los hosts. Inicialmente se habían definido las direcciones locales de un sitio que comienza con FE y el tercer dígito puede estar entre la C y la F para ser usadas como direccionamiento privado. Sin embargo, el uso de direcciones locales de un sitio es problemático y el RFC 3879 lo ha desaprobado desde el 2003. Bien, vamos a ver las direcciones del NIN local. Se utilizan para la configuración de direccionamiento automático, descubrimiento de vecinos y envío de actualizaciones de enrutamiento, sin necesidad de una dirección global. Estas direcciones comienzan con FE y el tercer dígito es un valor entre 8 y B. En las direcciones IPv6, cada host crea de forma automática su propia dirección de enlace local, es decir, no se tiene que configurar. Bien, en IPv6 versión 6 se reservó una dirección de loopback para hacer pruebas. La dirección de loopback es puros ceros con una terminación en 1. Esto normalmente se expresa como 2.2.1. Esto quiere decir que si le queremos hacer una prueba de loopback en IP versión 6, utilizaríamos el comando ping espacio 2.2.1. Eso sería todo. Los datagramas que se envían a esta dirección regresan al dispositivo emisor y forman así un bucle de retorno o también denominado loopback. Bien, la dirección no especificada. En IP versión 4, una IP compuesta únicamente por ceros hace referencia al mismo host y se utiliza cuando un dispositivo no conoce su dirección. En IP versión 6, esta dirección está compuesta únicamente por ceros, lo cual puede ser convenientemente expresado como 2.2 y se denomina dirección no especificada, normalmente usada en un campo de origen que desea configurar su dirección IP. Bien, vamos a ver la configuración de interfaces. Los routers tienen dos opciones para configurar el direccionamiento IP versión 6 en sus interfaces de forma estática, a través de la asignación estática de un identificador de interfaz de 128 bits o a través de la asignación estática con un identificador de interfaz EWI64, es decir, con un identificador universal extendido de 64 bits. Vamos a revisar ambos casos.
En el caso de la asignación estática con un identificador de interfaz de 128 bits, consiste en asignar tanto el prefijo de la red como la porción del identificador de interfaz. Para ello se va a usar el comando ipv6 address. Aquí tenemos un ejemplo. En el modo de configuración global colocamos el acceso a la interfaz. Este es el modo resumido del comando interfaz fast ethernet 00, el comando ipv6 address, y se expresa la dirección de 128 bits. Aquí está expresada de forma resumida. ¿Cómo sé que está expresada de forma resumida? Porque utilizamos dos puntos y se especifica la porción de red, diagonal 64. Finalmente se activa la interfaz. En el caso de la asignación estática con un identificador de interfaz EWI64, se configura la porción del prefijo de la red y se deriva la porción del identificador de interfaz de la dirección MAC del dispositivo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo, estoy en el modo de configuración global, interfaz fast ethernet 00, el mismo comando ipv6 address, pero solamente se especifican los primeros 64 bits que identifican a la red. Recordemos que aquí hay 16 bits, otros 16 bits, 16 bits y 16 bits, es decir, aquí tengo mis primeros 64 bits. Solamente defino la red, le coloco diagonal 64 y EWI 64. Los 64 bits que me faltan aquí para identificar a la interfaz lo va a tomar a partir de la dirección MAC. Vamos a ver cómo se hace esto. En EWI 64 extiende las direcciones MAC de 48 a 64 bits mediante la inserción de la porción FFFE. Siempre que vean una dirección que inicia con 0x, quiere decir que es un número en hexadecimal. Y además de que inserta el FFFE, se invierte el séptimo bit de la dirección MAC, ubicado en el segundo dígito en hexadecimal. Vamos a ver esto. Aquí tengo una dirección MAC, justo en medio se inserta FFFE y busco el séptimo bit que está ubicado en el segundo número en hexadecimal y lo invierto. En este caso está en 0, aquí lo vamos a dejar en 1, es decir, el 0 pasa igual y en este caso el valor es de 2. Así se pasa de una dirección MAC de 48 bits a un identificador de interfaz de 64 bits. Bien, finalmente diremos que es necesario habilitar el enrutamiento en ipv6 porque este está deshabilitado por default en el iOS de Cisco. Si no se habilita, no se enrutan los paquetes ipv6. Los iOS 12.2T y posteriores admiten ipv6. Para habilitarlo hay que ejecutar el comando ipv6 unicast routing en el modo de configuración global, como se muestra en este ejemplo.